Pero es importante señalar que el dinero no ha ido a parar a los griegos, solo ha rescatado a los bancos griegos y europeos. ¿Para qué han servido entonces los más de 200.000 millones de euros? España le ha prestado 6.000 millones de euros que no tenía, que tuvo que pedir prestados. Alexis Tsipras se ha presentado en el Parlamento Europeo con el pecho henchido, con una sonrisa de oreja a oreja, sabedor de la notoriedad que tiene desde el pasado domingo. Ha vendido las bondades de su gobierno y de la necesidad de no ahogar más, dice, a los ciudadanos griegos. En paralelo, su país ha pedido un nuevo rescate, esta vez aceptando rebajar las pensiones, una nueva contradicción del gobierno de Syriza. 5 de hoy, Beatriz Rojo, buenas noches, empezamos con el qué. Buenas noches, Gonzalo. Finalmente, Alexis Tsipras ha pedido el tercer rescate, o al menos ha anunciado que lo va a pedir, pero sin concretar las medidas exactas que va a llevar a cabo en su país para ajustar su economía y para poder pagar toda la deuda que debe. Ajustará las pensiones y hará alguna reforma fiscal. Todavía no se sabe la cuantía del rescate, pero se barrunta que será entre los 50.000 y los 70.000 millones de euros. Tsipras se toma con calma a llegar a un acuerdo. Asegura que en los próximos 2 o 3 días hará públicas sus medidas concretas. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo ha dado un claro ultimátum al líder griego. O llegan a un acuerdo antes del domingo o se acabó la negociación. Durante más de 3 horas, el primer ministro griego ha comparecido en el Parlamento Europeo para explicar la situación de su país y para reclamar un acuerdo ventajoso para ellos. Un pleno que ha sido muy polémico por la polarización de los diputados presentes en Estrasburgo. Y llegamos al quién. La Eurocámara se ha posicionado entre los partidos que simpatizan con Tsipras y el pulso que está echando a los acreedores. Y el resto de formaciones que, como los liberales europeos, han echado en cara al gobierno heleno tanto juego dialéctico y tan pocas medidas concretas para sacar a su país de la crisis. Entre los pro-Tsipras se situaban los euroescépticos británicos, la ultraderecha de Marine Le Pen y los comunistas de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza. Los socialistas han sido conciliadores, asegurando que se debe evitar el Grexit. Los populares, por su parte, exigen que se cumplan los acuerdos firmados. Y ya por último, pues una vez más, los argumentos favorables al gobierno de Tsipras, como los de sus detractores, estaban trufados de topicazos. Y eso no ayuda en la consecución de un acuerdo. Fíjense en las proclamas de Tsipras. El dinero de los acreedores internacionales dieron a Grecia no ha llegado nunca al pueblo, sino que han servido para rescatar a los bancos. La llamada crisis griega es en realidad la respuesta colectiva a la austeridad. Argumentos ahora del presidente del Consejo. La ayuda a un amigo necesitado no pasa por la humillación. Hoy necesitamos unidad. O de Podemos. Las instituciones europeas están chantajeando al pueblo griego para acabar con un gobierno legítimo que consiguió un 61% de apoyo en el referéndum. ¿Son realistas o inventados estos tópicos? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Grecia está llevando la paciencia de sus socios de la Unión Europea más allá de lo prudente. Con su actitud por referéndum está agotando las magras reservas de solidaridad que aún le quedan a sus acreedores. Tsipras ha sido recibido hoy en el Parlamento Europeo arropado por el mar de tópicos y lugares comunes, de mantras y de melopeas sobre la solidaridad, el totalitarismo financiero y el chantaje bancario que le son tan caros a la izquierda y que en la sesión de hoy hasta la derecha nacionalista europea ha aplaudido. Bien es cierto que por razones distintas, pero con los mismos objetivos que la izquierda. A Tsipras, que no ha salido a hombros porque en Bruselas son antitaurinos, solo le ha faltado comenzar su discurso diciendo «Ave Europa, los que te van a chantajear te saludan». Y por cierto, recuerdos de Obama, de Rusia y de China. Y eso no es un tópico. Es una realidad que Tsipras acaricia y que sus socios y acreedores, que tanto monta, temen más que a la deuda griega. Íñigo Errejón, Tania Sánchez o el negociador de Zapatero con la banda terrorista ETA son solo algunos de los integrantes de la lista que Pablo Iglesias ha presentado para concurrir a las primarias de esta formación de cara a las elecciones generales. Una lista que aún no está terminada y que va a tener que pasar por el proceso de primarias urdido por Iglesias y que tanta controversia ha generado dentro de la formación morada. Explicaremos en qué consiste este método de elección de candidatos de Podemos y por qué ha generado tantas suspicacias. Hoy sesión de control en Cataluña en la que el presidente de la Generalitat ha eludido confirmar si será o no candidato a las próximas elecciones del 27 de septiembre, aunque sí ha querido reivindicar el carácter plebiscitario de las mismas. En su alocución, el presidente de la Generalitat ha acusado al gobierno de dialogar con los terroristas de ETA y de negarse a hacerlo con el gobierno de la Generalitat.
Una pregunta muy sencilla. ¿A 21 días del 27 de septiembre piensa presentarse a la reelección? Gracias, señor presidente. Señor Iceta, con la misma brevedad y bajando el tono, eso no es lo que responderé yo en el Parlamento de Cataluña y no le daré esta respuesta a usted. La Organización de las Naciones Unidas pide al Gobierno recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía al considerar su eliminación como medida retrógrada y que contribuye de manera esencial a mantener la cultura, dicen, machista y la violencia de género en la sociedad de nuestro país. Añade la ONU que su desaparición dificulta la enseñanza de los derechos humanos de la mujer. Recuperaremos y repasaremos los artículos más polémicos de la asignatura estrella de José Luis Rodríguez Zapatero y recuperaremos los artículos donde más adoctrinaba a los menores de España. Hoy es miércoles, en nuestra sección Cita con la Historia recordaremos la figura del Che Guevara. Tal fecha como hoy, en 1953, el líder castrista comenzó la gira que le llevaría a extender internacionalmente la revolución. Repasaremos su biografía y nos preguntaremos cuál fue su verdadero papel en la revolución cubana, qué relación tuvo con Fidel Castro y el porqué de la mitificación que lo convirtió en leyenda de la izquierda. Todo ello de la mano del historiador Fernando Paz. Los deportes, Juan Manuel Pérez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece que ya por fin Casillas sale del Madrid, ¿no? ¿O no? Sí, por fin. Muchos rumores, no solamente este verano, también el verano pasado. Bueno, se hablaba de la Roma. Lo que parece ya definitivo es que a falta de unas horas el Real Madrid va a confirmar que Iker Casillas, el que es su capitán durante los últimos 5 años, se marcha al Oporto. Se irá durante las 2 próximas temporadas después de que el Real Madrid y el portero hayan solucionado las diferencias económicas. En el Tiempo de Deportes analizaremos la repercusión de esta decisión trascendental en la historia del Real Madrid. Entre vítores, aplausos y, como ven, abucheos, ha hecho hoy su entrada en el Parlamento Europeo Alexis Tsipras. Varios de los eurodiputados recibían al primer ministro griego como si se tratase de una estrella de rock. Este accedía al pleno con una amplia sonrisa y saludando a sus admiradores, entre los que más han celebrado la presencia del líder de Syriza, Marine Le Pen, Pablo Iglesias o el eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, Alsvers. Van a volver a ver en sus imágenes el momento en que Alexis Tsipras está saludando a varios eurodiputados, pero al llegar a Pablo Iglesias parece, como ven en sus pantallas, que no le da la mano y que le salta directamente a otro eurodiputado de Bruselas. No sabemos por qué. Tsipras no saludó a Pablo Iglesias, pese a que este, como ven, sí que le coge y le saluda efusivamente por el hombro. Tras su triunfal llegada, el primer ministro heleno ha explicado que es consciente de lo crítica que es la situación actual en Grecia, al tiempo que ha prometido medidas concretas y detalladas en los próximos días. En su discurso ha afirmado que el dinero de los anteriores rescates nunca llegó a los griegos, sino tan solo a los bancos, y ha acusado a Bruselas de utilizar a Grecia como si fuera un experimento en el laboratorio de la austeridad. Eso sí, ha matizado que su país no quiere romper con Europa, sino tan solo acabar con las políticas que les han llevado a esta crisis. Las propuestas del gobierno griego para el cumplimiento de sus obligaciones y para la reestructuración de la deuda no deben suponer un sobrecoste para los contribuyentes europeos. Pero es importante señalar que el dinero no ha ido a parar a los griegos, solo ha rescatado a los bancos griegos y europeos. Venimos con la determinación no de enfrentarnos con Europa, sino enfrentarnos con la oligarquía de nuestro país y con las ideas que condujeron a Grecia y a Europa a la crisis. La respuesta de la oposición no ha tardado en llegar. Los miembros liberales del Pleno se han mostrado absolutamente en contra de lo declarado por Tsipras, al que han tildado de profeta antes que líder, mientras que el ala de la socialdemocracia europea ha advertido sobre la catástrofe que traería la salida de Grecia del euro. Por su parte, Esteban González Pons le ha preguntado al premier griego hasta cuándo va a abusar de la buena fe de Europa, al tiempo que le ha exigido conocer a dónde han ido a parar los 200.000 millones prestados. Estoy enfadado, siempre habla de reformas, pero nunca vemos una propuesta concreta de reformas. España le ha prestado 6.000 millones de euros que no tenía, que tuvo que pedir prestados, y 20.000 millones de euros más en avales, que si usted no paga lo que debe, van a tener que pagar por usted los trabajadores españoles y la clase media española con sus impuestos. Por su parte, Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión, se ha mostrado absolutamente en contra del Grexit, es decir, la salida de Grecia de la moneda única, pero advierte de que si este país no cumple con lo esperado, la Unión Europea ya tiene un plan B preparado. Vu la crise grecque,
Vista la crisis griega, vista la ruptura de solidaridad que está tomando protagonismo en Europa, hará falta que estemos de acuerdo, ¿no? Que en todas las etapas que han sido propuestas en todo este programa de aprovisionamiento de la Unión Económica y Monetaria, tenemos que aplicarlo. La respuesta de la crisis griega no es no hacer nada. La buena respuesta consiste en profundizar en la Unión Económica y Monetaria y hacerla más duradera. No han faltado tampoco los elogios. Entre los que más han celebrado el discurso del primer ministro del país heleno se encuentra Pablo Iglesias, quien ha agradecido a Tsipras haber aguantado el chantaje, asegurando que 2015 será un año de cambio en el que serán más fuertes. ICV y Marine Le Pen, del partido ultraderechista del Frente Nacional, también han aplaudido las palabras del líder griego. Quiero agradecer desde esta Cámara al pueblo griego, a su gobierno y a su presidente por haber levantado mejor que nadie durante los últimos meses la bandera de Europa. Lo que está destruyendo Europa es el totalitarismo financiero. Lo que destruye Europa es la arrogancia del gobierno alemán. Lo que destruye Europa es la capacidad, la incapacidad de ciertos gobernantes de defender a sus pueblos. Gracias. Gracias por abrir una puerta a la esperanza de los pueblos de Europa. Gracias por resistir al chantaje de los programas austeritarios de la Troika que tantas vidas han hundido en nuestra querida Europa. Gracias por resistir al chantaje permanente del Banco Central Europeo al pueblo griego y a su primer ministro. Muchísimas gracias. De lo que tenéis miedo, señores de las instituciones europeas, no es que Grecia caiga. De lo que tenéis miedo es de que Grecia, saliendo del euro, demuestre que se puede sobrevivir mejor sin el euro que con él. En paralelo, Grecia ha solicitado ya de manera oficial un tercer rescate. Todavía no se ha hecho público el valor del mismo, la cuantía, aunque fuentes del MEDE lo cifran entre los 50 y 70.000 millones de euros. Se trata de un préstamo a 3 años a cambio de reformas que se aplicarían desde el próximo lunes, entre las que se incluyen medidas relacionadas con las pensiones y con el IVA. El gobierno de Tsipras acepta que los ajustes se lleven a cabo de forma inmediata y que se retrase una reestructuración de la deuda. De igual manera, el gobierno griego se compromete a enviar mañana, jueves 9 de julio, el plan con las reformas minuciosamente desglosadas para que el Eurogrupo pueda estudiarlas. Conectamos con la redacción. José Carlos Rodríguez, muy buenas noches. ¿Cuáles son las perspectivas del acuerdo? Buenas noches, Beatriz. Para hacernos una idea, tenemos que tener en cuenta que la agencia Reuters hace una encuesta habitualmente a los economistas y por primera vez da una mayor probabilidad a la salida del euro que a que se mantenga dentro de la moneda común europea. Los mercados están ya preparados y la Autoridad Bancaria Europea dice que las entidades financieras no tienen ningún riesgo de contagio. Parece ser que el gobierno de Tsipras le ha visto las orejas al lobo y está dispuesto a llegar a un acuerdo. De hecho, según el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el acuerdo está hoy muy cerca. Lo que sabemos del plan de Tsipras es que está dispuesto a aceptar recortes más duros que los que rechazó la semana pasada. Mañana conoceremos más detalles. El sábado hay una reunión importante por parte del Eurogrupo y el domingo el Consejo Europeo lo decide todo. Queda clarísimo. José Carlos Rodríguez, muchísimas gracias desde la redacción de Gaceta.es. Buenas noches. Pese a lo abrumador de los números, los acreedores europeos repiten una y otra vez como argumento para rechazar una quita que la sostenibilidad no es un problema, que los préstamos ya fueron reestructurados, por ejemplo, al pasar de titularidad privada a pública, que hay vencimientos a más de 30 años, que los tipos que paga el Tesoro griego son muy bajos y que las carencias para los intereses dan muchísimo aire. Pero la clave es el destino del dinero prestado. ¿Dónde ha ido a parar el de los 2 rescates anteriores y dónde va a ir a parar el del tercer rescate, Beatriz? Pues al mismo sitio. El 51% de todos los fondos recibidos por Grecia se ha destinado a devolver la deuda. En concreto, 81.300 millones, el 29% del total ha ido a vencimientos de letras y bonos. 40.600 millones, el 16%, a intereses y 9.100 millones, un 3%, a devolver dinero al FMI. Más otros 11.300 millones, aproximadamente un 4%, para la recompra de títulos. Eso choca con los apenas 27.000 millones destinados a las necesidades operativas del Estado griego, es decir, a cubrir los gastos corrientes del Estado del país heleno. ¿Y a quién debe Grecia hoy en día? Bueno, pues el 80% se lo debe a la extroika, lo formado por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, y el restante 20% se lo debe a los inversores privados, a bancos, entre ellos principalmente franceses y alemanes, al Estado español, entre préstamos directos
directos, bilaterales e indirectamente por el BCE y el FMI unos 33.000 millones y a la banca española 600 millones más. Vamos a escuchar al ministro de Economía y al presidente de nuestro país. Luis de Guindos ha confirmado los rumores sobre ese posible plan B con el que ya trabajaría Europa en caso de que finalmente produjera el tan temido Grexit. Por su parte, Mariano Rajoy asegura que la música del nuevo rescate le gusta más de lo que estaba sonando hasta la fecha. Pero que no tenga usted tampoco la más mínima duda que bueno, pues las instituciones europeas y el propio Eurogrupo está considerando ya alternativas que, vuelvo a repetir, no son las deseables. El escenario central es que en Grecia se ajuste a lo que es el tratado del MEDES, el tratado del Fondo de Rescate, haga su petición formal, la condicionalidad sea seria, sea la estrictamente necesaria para que Grecia vuelva a crecer. Espero y deseo fervientemente pues que esto quede liquidado el domingo y terminemos una situación de interinidad que creo que no conducía absolutamente a nada bueno, sobre todo para el conjunto del pueblo griego. Yo, como presidente del gobierno, yo estoy contento, estoy satisfecho que se respeten las reglas de juego que se ha marcado la Unión Europea, da credibilidad, da certidumbre y da seguridad. Creo que va a ser bueno para el pueblo griego y para el conjunto de los europeos. En el extremo opuesto se sitúa la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien hoy ha equiparado el sufrimiento de los griegos con la situación que viven las personas desahuciadas en España. Seguro que ahogando a un país y a un pueblo nunca vamos a salir de esa situación de crisis y de colapso. Lo mismo que ha pasado aquí con cientos de miles de familias en nuestro país, que cuando se ha estado reivindicando y se sigue reivindicando la dación en pago, no es por capricho, es porque si no se le da una segunda oportunidad a una familia o a un país, es imposible que esa familia o ese país se vuelva a poner en marcha, se ponga a trabajar, vuelva a pagar impuestos y ayude a reactivar la economía. Pablo Iglesias ha hecho pública la lista de nombres que va a presentar a las primarias de Podemos de cara a las próximas elecciones generales. Destacan los de Tania Sánchez Melero, la recuerdan, y el exvocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, el que fuera negociador en su día entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista ETA. Entre las caras nuevas se encuentran el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Juan Antonio Delgado, o el abogado David Bravo. En la lista confeccionada por Iglesias continúan los ya dirigentes de la formación morada, Íñigo Errejón y Carolina Vescanza. Pero no todo han sido incorporaciones. Beatriz Talegón, Alberto Garzón o el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, habrían dado portazo a la propuesta de Iglesias. Donde dije digo, digo Diego. Tania Sánchez se mostraba tajante al ser preguntada sobre si su futuro político se encontraba en Podemos. No y punto, contestaba hace pocos meses la que fuera candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid. Hoy se confirma su presencia en el partido del que fuera su novio. Vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. He preguntado pues, si me veo como primera dama, ¿en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿En serio me está...? Voy a intentar repetir la pregunta. Me has dicho que si me veo como primera dama. O como presidenta de la República. Como primera dama no, pero seguro que como compañera en el Congreso por la lista de Podemos sí. Porque el otro nombre que llama la atención dentro de las listas es el de José Manuel Gómez Benítez, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y el encargado durante el Ejecutivo de Zapatero de negociar con los terroristas de ETA. Gómez Benítez fue también el responsable de la dimisión de Carlos Díbar, entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, al que denunció por malversación de caudales públicos, acusándole de gastarse 6.000 euros en viajes personales. Aunque finalmente la querella fue archivada, la pena de Telediario provocó la dimisión de Díbar. Todos tienen primarias, pero no se presentan nada más que uno. Son palabras de Mariano Rajoy al referirse al sistema de elección de candidatos del resto de formaciones. Así zanja el presidente su candidatura como único nombre posible en el Partido Popular. Bueno, es verdad que las primarias están de moda, porque todos los partidos han celebrado primarias y no se presenta nadie más que uno, ¿no? Supongo que no veo otra razón por la que puede decir usted que está de moda. Se tratan las primarias de Podemos de un mero trámite, como piensa Rajoy y como denuncian los propios militantes de la formación morada. ¿Por qué ha levantado tantas ampollas el sistema ideado por Iglesias? Eurico Campanos, una vez más, ilústranos, por favor. Buenas noches. Bueno, pues lo voy a intentar. Buenas noches, Gonzalo. Se trata de unas primarias hechas a medida de Pablo Iglesias, de circunscripción única para el Congreso, una sola lista, y en las que se eliminan los tradicionales círculos y asambleas. El reglamento de las primarias, aprobado ya por su Consejo Ciudadano, con la oposición de la líder andaluza, Teresa Rodríguez, contempla 3 votaciones. Una para el candidato a la Moncloa, otra para el Senado, con listas autonómicas, y una tercera votación para el Congreso, a la que solo se podrán presentar
presentar candidaturas de circunscripción única para toda España, que podrán ser votadas en su totalidad, lo que se llama lista plancha, o intentando combinar los nombres de los distintos equipos, aunque esta última fórmula ha sido criticada ya por sectores de la organización porque los participantes acaban apoyando siempre a las listas completas. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido al gobierno de nuestro país, a España, recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, al considerar su eliminación como medida retrógrada, dicen, y que está contribuyendo de manera esencial a mantener la cultura machista y la violencia de género en el seno de nuestra sociedad. Palabras de la ONU. Añade además que la asignatura es una herramienta esencial y necesaria para educar a niños y niñas para que entiendan que los derechos humanos de las mujeres son una parte inalienable de la ética cívica de todos los estados y que la violencia de género es una violación de los derechos humanos prohibida por el derecho internacional y el español. Educación para la Ciudadanía fue eliminada por el gobierno del PP en cumplimiento de su programa electoral. La asignatura puesta en marcha, recordamos, por el gobierno de Zapatero bajo el amparo de enseñar derechos humanos y convivencia cívica, adoctrinaba sin lugar a dudas a los más pequeños en moral sexual, en costumbres, en modelos económicos y un larguísimo etcétera de modelos ideológicos muy polémicos. Naciones Unidas pide a España que recupere la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Muchos fueron los asuntos de discusión cuando se comenzó a impartir, como el de los tipos de familia. En algún manual se presentaba una fotografía de dos mujeres jóvenes y una niña, y el texto que la acompañaba señalaba que en las últimas décadas las familias han cambiado mucho, y entre otras cosas gracias al divorcio y al respeto a las diferentes orientaciones sexuales. También decía que reprimir a los jóvenes es contraproducente, ya que es la base del conflicto familiar. Otro punto hacía hincapié en la homosexualidad. En él se aprovechaba también para atacar a la Iglesia, diciendo que se ha movilizado en contra de que en esta asignatura se hablase de que existen diferentes opciones sexuales. Han intentado ocupar el lugar de las leyes para llenarlo con sus dioses y sus templos. La igualdad entre hombres y mujeres se aborda en todos los textos. Uno de ellos expresaba que la desigualdad ha sido justificada por pensadores, políticos y científicos, así como por distintas religiones, y sancionada por leyes que consideraban a las mujeres inferiores a los hombres. La globalización y el capitalismo tampoco se libraban del filtro de la asignatura, que decía, por ejemplo, que sin duda en la globalización pueden encontrarse aspectos positivos y negativos. Este fenómeno, decían, se ha comparado al del fuego, que puede destruir bosques, pero también puede calentarnos y fundir metales para fabricar herramientas. Además, otro de los manuales incluía, en relación al capítulo del capitalismo, una viñeta en que una madre le explicaba a un bebé mientras estaban vallados que lo que pincha es Occidente. Tiempo para el análisis. Eduardo, ¿por qué la ONU pide recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía? Pues vamos a tratar de explicarlo, Beatriz. La ONU, heredera y sustituta de la vieja Sociedad de Naciones y tan perfectamente inútil como esta, es la patrocinadora e impulsora de la ideología de género, esa doctrina que se universalizó a partir de la Conferencia de Pekín de 1995. Su objetivo, a través de una colosal operación de ingeniería social tóxica y disolvente, es cambiar la cosmovisión antropológica del mundo basada en la ley y el derecho natural y en los principios del cristianismo, fomentando fundamentalmente el poder del lobby gay, el feminismo agresivo y radical, el matrimonio homosexual, el relativismo moral y el nihilismo social y político, además de jibarizar el papel del varón en la sociedad. Su herramienta principal en España ha sido la nefasta asignatura patrocinada por Zapatero, Educación para la Ciudadanía, felizmente desterrada, y que ahora la ONU recomienda encarecidamente a nuestros gobernantes que vuelvan a incluirla obligatoriamente en los planes de estudio de los niños españoles. Curiosamente, después de que Hillary Clinton, destacada sacerdotisa de la ideología de género, exigiese que los estados utilizaran toda su fuerza coercitiva para acabar con la influencia de la religión cristiana, por supuesto, en el mundo. Miércoles, ya me he olvidado hasta de qué día era. Sección Una cita con la historia. Don Fernando Paz, ya le saludamos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar de algo de 1953. El Che Guevara, una de sus figuras favoritas dentro de la historia, no porque estuviese de acuerdo, espero yo, en lo que hacía. Inició una gira internacional por países, por Hispanoamérica, para vender la revolución que estaba llevando a cabo junto a Fidel Castro en Cuba, etcétera, etcétera. ¿En qué contexto se produce este viaje del Che?
en el 53. Bueno, hay que entender que el Che es un personaje, digamos, una especie de embajador de la revolución permanente en todo el mundo y que esa fue su tarea fundamental al lado de los revolucionarios cubanos. En realidad, este viaje que usted menciona es el comienzo de la actividad política más conocida de Ernesto Che Guevara. Pero no es ni mucho menos, aunque sea la efeméride que nos convoca hoy, no es ni muchísimo menos el aspecto más importante de la vida del Che, más que como punto de partida. Tiene esa importancia, la del punto de partida, sin ninguna duda. Muy bien. Fernando, ¿por qué la izquierda ha mitificado de tal manera la figura del Che Guevara? ¿Cree usted que tiene alguna relación, que fuera atractivo, que fuera guapo? Pues me hace usted una pregunta comprometida porque no me siento yo, pese a las fechas en las que estamos, capacitado para, en fin, cualificar la belleza de un varón. ¿No detecta usted la belleza en un hombre? Con toda sinceridad se lo digo, no. Pues nada, hágaselo mirar. Pero bueno, pues sí era guapo, sí era guapo. Yo sí la aprecio. Bien, pues vamos a ver, el comunismo en general, los partidos comunistas han sido expertos en fabricar mitos, ¿no? El mito, sea un mito comunista, sea un mito de cualquier otro tipo, siempre tiene una cierta base de realidad. Pero los comunistas son quienes mejor han manejado todo este aspecto de la mitología con un carácter propagandístico. En el caso del Che Guevara, en el caso, por ejemplo, de la Pasionaria, que nos toca más cerca por ser española, pues hemos visto cómo lo han construido a partir de una cierta verdad, como decía antes, y de innumerables mentiras. En el caso del Che Guevara, quizá por lo que ustedes apuntaban antes, su atractivo físico se unía a su condición de guerrillero, que le da un aspecto pues un poco legendario, ¿no? La realidad del Che Guevara es muy diferente a aquella que el mito comunista ha proyectado sin ninguna duda, ¿no? El Che Guevara es un personaje sanguinario, es un personaje que, como se suele decir, tiene sus luces y sus sombras, pero indudablemente muchísimas más sombras que luces. Vamos a algunas de ellas, o vamos a empezar a concretar. Se ha dicho que Fidel Castro tenía gran interés en quitárselo de en medio. ¿Es cierta esta afirmación, estos rumores que con el paso de los años han ido cogiendo peso? Sin duda ninguna. El Che Guevara es uno de esos personajes que hacen la revolución, que hacen todas las revoluciones, y que una vez conseguida la victoria por parte de los revolucionarios pasa a ser un personaje molesto. El Che Guevara, como revolucionario, daba la talla, pero como hombre de Estado, como político, en absoluto, ¿no? Como político fue un absoluto desastre. Simplemente decir que, por ejemplo, tuvo la responsabilidad de la economía cubana. Fíjense ustedes cómo se hacían las cosas en la Cuba revolucionaria de los principios de la revolución, porque Fidel Castro, en una reunión de los mandos del partido, pregunta si en la sala hay algún economista, y el Che Guevara, ante el asombro generalizado, levanta el brazo y dice yo, y le nombran en fin, director de la economía en Cuba. Años después, el propio Che Guevara contaba la anécdota diciendo que él había levantado la mano no porque fuera economista, que no lo era en modo alguno, sino porque él había entendido que Castro había preguntado si había algún comunista en la sala. Entonces, bueno, pues le pusieron al frente de la economía cubana por esta razón. Repito, que es una anécdota que contaba el propio Che Guevara, es decir, que no es atribuida a sus enemigos, ¿no? Y, en fin, es un personaje, como digo, que a Castro le molestaba enormemente porque políticamente era un desastre. En un momento de enfrentamiento entre China y la Unión Soviética, el Che Guevara no tuvo mejor idea que posicionarse a favor de China, cuando Cuba sobrevivía estrictamente en función del apoyo soviético, ¿no? Es decir, que estaba haciéndole la Pascua a Castro. Castro se lo quitó del medio, lo mandó al Congo primero, lo mandó a Bolivia después y lo mataron, ¿no? Entonces, Fernando, ¿cuál fue su verdadera contribución a la revolución cubana? Eso por un lado, y por otro, ¿cómo es posible que el hijo de un médico de la clase alta argentina se convirtiera en un líder revolucionario comunista? Bueno, eso es muy frecuente. Es decir, si observamos, por ejemplo, el Partido Comunista clandestino en España durante la época de Franco, estaba compuesto en su mayor parte por gente procedente de la estructura, los hijos de la jerarquía del régimen, ¿eh? Es decir, los apellidos, están ahí el hijo de Sánchez Mazas, el hijo de Quindelán, etcétera. Toda una playa de personajes que eran pues hijos de estos jerarcas del régimen. En el caso del Che Guevara sucedía 3/4 de lo mismo. Es decir, un personaje que procedía de una ámbito social que es el que era, pero en mi opinión eso tampoco quita ni pone excesivamente. Ciertamente se ha dicho con algo de ironía y sarcasmo, pero es verdad que para ser revolucionario se necesita tener mucho tiempo libre. Por último, ¿considera entonces que el Che Guevara fue un asesino? Y en concreto me gustaría saber qué hacía el Che Guevara con los homosexuales, ahora que estamos aquí celebrando lo que estamos celebrando en España, el Día del Orgullo Gay, que es una figura mitificada por la izquierda y por todos aquellos que promulgan la defensa de los derechos de los gays. ¿Qué hacía en concreto con este colectivo? Bueno, la Revolución Cubana ha perseguido hasta hace muy poquitos años, en general, la doctrina revolucionaria cubana ha perseguido a los homosexuales. Es algo perfectamente sabido y no es ningún secreto absolutamente para nadie. En cuanto a lo que me pregunta de
de lo anterior, el carácter, digamos, asesino del Che Guevara, ¿no? El carácter sanguinario del Che Guevara es evidente. Es decir, él ejecutó mientras estaba en la selva lo que eran crímenes de guerra, es decir, no actividades que se puedan achacar a la actividad guerrillera, por tanto asesinatos. Él dirigió la cárcel de La Cabaña, en Cuba era conocido como el carnicerito de La Cabaña, presidía los fusilamientos que se ejecutaban puntualmente a las 6 de la mañana cada día de varias decenas de presos políticos. Él admitió públicamente en la ONU, dijo: los revolucionarios cubanos hemos asesinado, hemos ejecutado, seguimos ejecutando y seguiremos ejecutando. Él lo reconoció públicamente, nunca tuvo ningún problema en este sentido y sin duda ninguna es uno de los principales asesinos del siglo XX. Él mismo dijo, tiene una frase que le perseguirá siempre, es celebro al hombre convertido en eficaz y fría máquina de matar. Creo que esto retrata al personaje del que estamos hablando. Sin lugar a dudas, don Fernando. Un miércoles más. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer, como siempre. Gracias. Juan Manuel, ¿se va o no se va Casillas? ¿Se acaba el culebrón? ¿No se acaba? ¿Qué pasa? Sí, se va definitivamente, y además podemos decir que el próximo viernes por la mañana, en torno a la 1 del mediodía, se convocará una multitudinaria rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, en el antepalco del Santiago Bernabéu, para despedirle. Después de 16 años, Iker Casillas, el capitán, el emblema para muchos del Real Madrid, se va al Oporto. Quería cobrar la totalidad de su contrato para poder marcharse y finalmente Real Madrid y capitán han llegado a un acuerdo para que se marche las 2 próximas temporadas a tierras portuguesas. ¿Quién podría venir en su lugar? Estamos viendo a David De Gea entrenando con el Manchester United. David De Gea sigue con su salida bloqueada porque Luis Van Gaal no le permite salir a no ser que el Real Madrid acepte negociar por Sergio Ramos. Así que, en el caso de que no puedan finalmente hacerse con el portero toledano, el Real Madrid tiene una alternativa al que vamos a ver justo a continuación. Quico Casilla, el portero del Español. El Real Madrid es el dueño del 50% de sus derechos, su cláusula son 20 millones de euros. Si el Real Madrid paga 10 millones o si negocia y consigue reducir esa cifra, Quico Casilla llegaría al Real Madrid la próxima temporada a la espera de que David De Gea fichase en 2016. Otro portero de la portería blanca, Keylor Navas, sigue ajeno a todos estos rumores de entradas, de salidas y sigue recuperándose de su lesión en el talón, del tendón de Aquiles concretamente, gracias a Dios, cada día mejor, pura vida a la Madrid. Navas, que en el caso de que no fichen a David De Gea, puede aspirar a la titularidad de la portería de Rafa Benítez, este hombre que ya está trabajando en Valdebebas y que mañana ha convocado, podemos adelantarles, a una reunión a sus jugadores a las 7 de la tarde para explicarnos un poco la metodología de trabajo que querrá implantar en la pretemporada que comenzará el viernes. Estamos viendo justo ahora mismo llegar a Barajas, a Madrid, a Danilo, el lateral derecho brasileño, procedente precisamente del Oporto, que llega a la capital de España para comenzar la pretemporada este viernes con sus compañeros. En Punto Pelota, en apenas unos minutos, escucharemos las declaraciones que ha hecho nuestra compañera Patricia Domínguez. Otro lateral derecho, Dani Carvajal. Se decía que con la llegada de Danilo podía salir rumbo precisamente a Inglaterra, pero no, el canterano madridista quiere quedarse en el Real Madrid y ahí estamos viendo cómo ha firmado hoy su renovación por el Real Madrid hasta el año 2020. Juanma, ampliaremos toda esta información a las 9 de la noche en Punto Pelota. Eso es. Todo eso y Mucho esas más. declaraciones de las que hablabas con Patricia. Ahora lo veremos, eso será a las 9 de la noche, antes el editorial con Julia Ariza y a las 10 de la noche tienen una cita con el Gato al Agua como cada día. Muchísimas gracias por su confianza. Ya saben que la información vuelve mañana a las 8 de la tarde. Adiós. Now, everybody. Llega la tarifa Sin Fin, con 20 gigas y llamadas ilimitadas para hacerte invencible. Consigue superpoderes por solo 29 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. Sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía.
Vamos a ver otra vez lo de Intereconomía Energía, vamos a ver que es la oferta que le hace esta casa para que ustedes... De llamar a un montón de gente ¿y esto qué es lo que es? Bueno, Intereconomía Energía es yo la le voy a hacer las ustedes, preguntas a él que usted se está haciendo. Yo se lo pregunto. Porque no cree usted que yo lo he entendido muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Ups, a ver, Jaime, ahí va, perdón. Un momentito que acabo de estropearlo todo para variar. Vamos a... Ahora. No. ¿No? No, porque no sale el ¿qué? El grande. Todo lo grande que yo querría verlo. ¿No? ¿Ahí? Ahí está. Aquí está. Entonces acabamos de ver a Gonzalo Vans en este momento, al principio eso del vídeo, siempre es agradable. haciendo un gesto, según quién. Él está siempre optimista. Ya. En la tele, porque... La tele. Jaime, cuando quieras, vamos allá. Tiene su punto. 1, 2, ¿estamos? Venga, vamos ya allá. está. Adelante. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. Sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras web. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. Esta especie 193-1600, que ya, insisto, para encontrar el número 91-193-1600. Ahora vamos a ver. Nosotros ya nos hemos cambiado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es decir, vamos a ver, yo estoy pagando la luz. Ah, no sé Y qué el compañía. gas, sí. Vale, Bien. pues usted se cambia de compañía, se lo hacen todo, no tiene usted que hacer nada, da unos mínimos datos, se lo hacen todo. Pero la luz no es monopolio de unos pocos. Bueno, la luz ahora hay muchas comercializadoras, hay más de 300 comercializadoras. ¿Y qué diferencia hay entre eso, una comercializadora y no hay, una no hay distribuidora? diferencia, le llega la misma luz, todo igual. Entonces, que por así decir, la comercializadora es desde el contador hasta mi casa, claro, y el otro, es, vale. ¿Y eso yo lo puedo cambiar? Claro, no, vale. se lo cambian, de hecho se lo cambian llamando por teléfono. No tengo que... Y la factura que les llegará será de Intereconomía Energía. Y no tengo que llamar al otro pidiendo perdón. No, diga que es que me quiero cambiar. No, para nada, no, hombre, gracias a Dios la Comisión de la Competencia garantiza que eso se puede hacer, porque si no esto era un monopolio insoportable, ¿no? Porque intente usted darse de baja de cualquier cosa a través de un call center. Por eso lo digo. Y luego, es decir, ¿dónde está el negocio? El negocio está en que le va a salir a usted más barato. ¿Cuánto? La factura de la luz, y además la va a poder repartir mejor, va a tener una información muchísimo más precisa, porque hoy por hoy la factura de la luz es casi ilegible, no se entiende nada. Ya, ¿y si me quiero quitar qué? Y lo mismo, una llamada telefónica, me doy de baja, me quiero cambiar. ¿Cuánto me puedo ahorrar? Pues depende, pero se puede ahorrar usted hasta entre un 15 y un 20%. Sí, tanto. Sí. Y si es posible hacer todo eso, ¿por qué no lo han hecho los grandes que llevan...? Bueno, ¿usted lo haría? Porque son grandes. ¿Usted lo haría? ¿Yo? Con mi natural generoso, bueno, si fuera grande usted sí, claro, pero ellos que son grandes no. Ya. Entonces, bueno, es una posibilidad de tener el mismo servicio, exactamente el mismo, mantenimiento el mismo, todo lo mismo, pero además ayudando a Intereconomía. ¿Intereconomía qué pinta? Porque no habremos puesto a Corpus a meter cables en las casas. No, nosotros lo que ponemos es la marca y la relación con nuestros espectadores. O sea, que esto lo hace una empresa especializada. Absolutamente, y que lo que hace es, por así decir, claro, asumir nuestra marca. Exacto, sí, más o menos. ¿Y qué ganamos nosotros? Pues un poquito. Vale. Un poquito de lo que se ahorran ustedes, lo gana Intereconomía. ¿Y la empresa también? Claro. Pues no sé qué está esperando usted. ¿A que pongan el teléfono? 91-193-1600. ¿Lo vemos otra vez? Es bonito, la verdad es que lo vemos. Atentos. Yo, así, permítame una broma de redacción. Atentos a la sorpresa de Gonzalo Vans. O sea, es que de verdad, ¿por qué está tan contento este hombre con la que está cayendo en España? Bueno, ¿por qué vienen tan contentos los labradores? Exactamente. Cuando tú me digas 3, 2, ya. Vamos, venga. Vamos. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. Sobre tu tarifa ahorro. Contrata ya Intereconomía Energía. Llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras web. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía.
Nosotros teníamos un asunto que hablar con Eduardo García Sagano hoy, que es la efeméride del día, tal día como hoy del año 41, empezaba la ofensiva sobre Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, que nos interesa recordar particularmente porque estaba lleno ya de españoles aquello, los de la división azul, que era tan mayor, que se fueron para allá. ¿Estaba ya ahí en Leningrado usted? Es que me conservo muy bien, claro, con ese frío. El guripo por antonomasia. Sí. Pero por el camino... tenemos los navarros que nos